Hoy toca hablar de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Este conjunto de principios tiene que ser de conocimiento de todos los contadores para el ejercicio de su profesión. Todos estos principios tienen que ser cumplidos a cabalidad, porque al ser generalmente aceptados, como su nombre lo indica, son principios que de forma general, por la comunidad contable, vamos a llamarlo así, ya han sido conciliados y han sido aceptados como tal. Entonces es una forma de generalizar estos principios. ¿Cuáles son estos principios? Vamos a ir viéndolos uno por uno. Tenemos el principio de equidad. El principio de equidad lo que me dice es que toda la información que yo dé tiene que ser imparcial. Yo no puedo argumentar o decir o plasmar alguna información contable de la empresa y que esté sesgada la información. Por ejemplo, no podría yo decir ocultar cierta información de egresos, por ejemplo, de la empresa y solamente cargarle los ingresos, como de alguna forma decir, no, la empresa gana bien, está vendiendo bien, tiene buenos ingresos, pero resulta que yo estoy manipulando la información para que los resultados o el informe final esté con información primero sesgada hacia un lugar, ¿no? En este caso, sesgada al beneficio de la empresa. Entonces, por eso que es importante ser imparcial. Lo que nosotros tenemos en ese momento, eso se tiene que anotar y eso se tiene que mostrar, por más que esa información no beneficie a alguna de las partes. Hay que ser imparcial. Segundo principio, el ente. El ente nos hace entender que tanto la empresa como los propietarios son dos cosas diferentes. No por el hecho de que un propietario de alguna empresa significa que el propietario también es la empresa. No. Son dos cosas diferentes. Cuando uno hace la contabilidad, por ejemplo, no le va a hacer la contabilidad o no le va a contar los bienes o el patrimonio del jefe o del dueño de la empresa como si fuera parte de la empresa, solamente por el hecho de que es dueño. No. La empresa, por una parte, tiene su propia personería jurídica, tiene sus propios activos y todos están a nombre de la empresa. Y por otro lado está el propietario, que también tiene su patrimonio, sus activos, que están a nombre del propietario. Así que por lo tanto este principio de ente lo que nos está haciendo referencia es que la contabilidad se hace solamente a una entidad específica. No se la hago también al propietario porque son dos cosas diferentes. El tercer principio de contabilidad significa de los bienes económicos. Es decir, los estados financieros, se refieren siempre a bienes económicos. Es decir, a bienes materiales e inmateriales que tengan un valor económico y que puedan ser evaluados en términos monetarios. En pocas palabras, lo que me indica este principio es que los bienes económicos o los estados financieros que se presenta de una empresa, aquí dentro está una información de todo lo que tiene la empresa y todas las cosas que están incluidas ahí tienen un valor económico. Ahora, estas cosas pueden ser materiales o también pueden ser inmateriales. ¿Cuál es la única observación o la única aclaración? Que estos bienes, sea de cual sea la naturaleza, tiene que tener un valor económico. Todo lo que se anote y lo que tenga en la empresa tiene que tener un valor económico. No puede tener un valor cero, por así decirlo. Los bienes económicos siempre tienen que tener un valor, los bienes, mejor dicho, tienen que tener un valor económico. Entonces aquí tenemos un ejemplo en la imagen. Los vehículos, el edificio, la computadora, inclusive si vemos quizás una hoja donde se hagan anotaciones, no sé, el escritorio, el teléfono, todo eso para la empresa, si lo queremos meter y plasmar en los estados financieros, tienen que ir con un valor, siempre. No puede ir solamente
vacío. Otro ejemplo que puedo darle, si hacemos un inventario, decimos tenemos papeles, bloques de papeles bond, paquetes, tenemos lapiceros, cajas y tenemos engrapadoras en caja. De eso conocemos los valores, pero resulta que tenemos también lapiceros sueltos, un borrador suelto por ahí por la mitad, no sé, algo por ahí que esté suelto. Y yo diga, haciendo un inventario tengo 3 cajas de lapicero que tienen el valor de tanto y también tengo un lapicero suelto y no le pongo un valor. Eso no se hace. Si todas las cosas que vamos a anotar en los estados financieros van con un valor. El principio número 4 es el de moneda de cuenta. Toda la contabilidad que se vaya a hacer en el libro diario o lo que se vaya a presentar como estado financiero debe estar expresada en la moneda de curso legal donde el ente o la empresa, fíjense que ya aquí estamos haciendo énfasis al ente como empresa, esté funcionando. Para el caso de Bolivia, si una empresa es boliviana y le estamos haciendo la contabilidad a una empresa boliviana, aquí en Bolivia, entonces los estados financieros, el libro diario y los registros contables tenemos que hacerlo en bolivianos. ¿Qué quiere decir? Que si hay una transacción donde estamos comprando dólares o nos pagan $100 por la venta de algo, lo que quiere decir que yo no voy a anotar $100 como valor nominal, no voy a poner en mi libro diario o en mi asiento contable voy a anotar el importe de $100, así con el número 100, sino de que tengo que transformarlo o convertirlo a bolivianos al tipo de cambio que haya dicho a la fecha. Entonces yo tengo que previamente hacer un registro o un cálculo de la conversión de esta divisa de dólares a bolivianos. Si está en euros, de euros a bolivianos. La idea es que todo esté plasmado en bolivianos dentro de los estados financieros. El quinto principio es empresa en marcha, lo que nos quiere decir que los estados financieros son de empresas en plena vigencia. En pocas palabras, no se puede hacer una contabilidad o un registro contable a empresas que no estén funcionando, sino de que toda la contabilidad se va a hacer a empresas que ya están funcionando y que ya tienen operaciones. Sexto principio, la evaluación al costo. Quiere decir que cuando nosotros adquirimos un producto por primera vez, el costo o el valor que va a tener ese activo o ese bien para meterlo a nuestros estados financieros va a ser igual a lo que nos costó. Ejemplo, compramos un vehículo en 50.000 bolivianos, pues ese va a ser su costo, al costo que adquirimos. Compramos una computadora en 3.000 bolivianos. ¿Cuánto es el costo de la computadora? Pues 3.000 bolivianos. Si compramos con factura una computadora, entonces previamente tenemos que quitar la parte del IVA del crédito fiscal, apartarlo porque eso es un impuesto, y lo que quede va a ser el valor de la computadora. Por eso significa evaluación al costo. Y un poquito siendo detallista en esta parte, los activos, el total o el valor de ese activo va a ser equivalente a lo que nos costó pagarlo, el precio, el valor neto, ese es el costo de adquisición. Una maquinaria, por ejemplo. Vamos a comprar una maquinaria nuevita y nos costó $10.000. Bien, ese va a ser un costo. A eso podemos sumarle el transporte, es decir, lo compramos en la tienda y nos ofrecen el servicio de transporte, qué sé yo, nos dicen le va a costar, si quiere se lo llevamos hasta su oficina, 300 bolivianos más. Perfecto, o póngale $100 más, un ejemplo, la transacción. Entonces su costo de esa maquinaria va a ser los $10.000 que fue la adquisición más
los $100 de transporte. Hasta ahí hay $10.100. Y además de eso, también podemos sumarle el costo de la instalación. Si una maquinaria necesita una instalación, eso también tiene un costo. Y nos pueden decir son otros $100 más el costo para instalarlo. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser el valor de la maquinaria total? No solamente lo que pagué por ella, sino que puedo sumarle lo que gasté de transporte y lo que gasté también como costo de instalación. Por lo tanto, en el ejemplo sería $10.000, perdón, más $100, $10.100, más $100 más, $10.200 será el valor de mi maquinaria. Eso significa evaluación al costo. Número 7, el principio de ejercicio. En este principio lo que nos dice es que tenemos que subdividir el tiempo en la misma unidad de tiempo. Por ejemplo, si vamos a hacer de año a año, pues todos los años vamos a llamar o vamos a hacer la contabilidad de año a año. Un año es una gestión normalmente, entonces siempre tenemos que hacerlo año a año. Si lo vamos a hacer por trimestre, bueno, tenemos que comparar el primer trimestre del 2023 con el primer trimestre de 2024 para que eso sea comparable. Yo no puedo agarrar y quiero comparar gestiones y decir voy a comparar el primer trimestre de 2023 con todo el año o toda la gestión del 2024. En uno estoy comparando con 3 meses de ejecución de operaciones y en la otra con 12 meses. No es comparable, no debe de ser así. Bajo el principio de ejercicio, yo tengo que tener exactamente el mismo tiempo de gestión. Si es año a año, pues año a año tiene que ser. Si es trimestre, pues trimestre. El principio número 8 es el de vengado. En términos sencillos, tenemos que anotar el gasto aunque no se haya pagado. Eso es lo que me dice el de vengado. Por ejemplo, voy a pagar servicios básicos. Estamos al 31 de diciembre, tenemos que pagar luz y claro, no nos ha llegado todavía el aviso de cobranza. O por último, si nos llegó el aviso de cobranza, es 31 de diciembre y nadie va a... Todos estamos afanados en irnos a nuestras fiestas de fin de año y nadie va a ir a hacer la cola para pagar al banco. Entonces, no por ese hecho que no lo paguemos, el servicio de luz, quiere decir que no lo registro. Lo debo de registrar, aunque no lo haya pagado, ¿ya? Así que, por lo tanto, cuando hablamos de devengado, es registrar el gasto, aunque no se haya pagado. ¿Y cómo hacemos eso? En el caso de que querramos pagar servicios de telefonía, Tigo, ¿qué voy a hacer? Puedo colocar la cuenta de gasto en el debe, servicios de telefonía, Tigo, contra servicios de telefonía por pagar, un pasivo. Esa es la forma de hacer el devengado. La idea del vengado siempre es capturar o anotar el gasto en el mes que corresponde. Ese es el devengado. Principio número 9, la objetividad. Objetividad significa que todo registro contable debe de contener una evidencia. Uno no puede hacer un registro contable sin una evidencia previa. Todo asiento contable o registro contable debe de tener su evidencia y el motivo o el por qué hemos hecho ese registro. Ese es el principio número 9. Principio número 10, realización. En este caso, este principio lo que me dice es que los resultados económicos deben de ser registrados cuando se haya completado la transacción generadora. Cuando hablamos de resultados económicos, estamos refiriéndonos a la parte de los ingresos. En este caso, si vendemos producto, una mercadería, la idea es que nosotros podemos registrar esto, aun cuando inclusive no nos hayan cancelado en efectivo,
La idea es que tenemos que registrar igualmente el ingreso. Registramos el ingreso como venta y anotamos en el lado del debe, por ejemplo, una cuenta por cobrar o documento por cobrar, debido a que ha sido una venta al crédito. Entonces el principio de realización quiere decir que vamos a registrar cuando nosotros conozcamos o se haya completado de manera satisfactoria la transacción. Es decir, lo registramos cuando se realice. Principio de prudencia. El principio de prudencia lo que me indica es que si en caso, por ejemplo, tengo que elegir entre dos valores para un mismo activo, yo tengo que coger el de más bajo. Por prudencia, el más bajo. Ejemplo, si quiero evaluar un vehículo que tengo en la empresa, en el mercado me van a dar diferentes montos. Un monto de ellos me puede decir su vehículo vale $20.000. Pero en otro lado me dice su mismo vehículo vale $30.000. ¿Cuál de estos dos montos debo de colocar? El menor valor. Otro ejemplo. Viene un perito, me hace la evaluación a mi activo y me dice su vehículo o su maquinaria tiene los siguientes valores. El mínimo puede valer $80.000 en el mercado hasta máximo $150.000. Por prudencia debo de colocar el más bajo. ¿Qué más es prudencia? En el caso de los ingresos. Nosotros tenemos que registrar los ingresos cuando conozcamos la operación, cuando ya se haga. Ejemplo, si vendemos mercadería, yo no puedo registrar la transacción por anticipado. Por ejemplo, me dicen en la empresa, oye, mira, va a venir en la tarde esta persona, va a comprarnos mercadería. Y yo haga el registro contable antes de que ocurra eso. No, yo tengo que esperarme a la tarde a que venga la persona y se haga la transacción para yo registrar. Eso es por ser prudente. Imprudente sería, ¿verdad? Va a venir en la tarde, bueno, lo registro ahorita para ahorrarme tiempo. No se puede. Y el caso de los gastos, estos se registran cuando se conocen directamente. Si nosotros sabemos de antemano que tenemos que registrar alquileres, ya lo conocemos, entonces lo registramos. De ahí viene el principio del devengado también. Registramos cuando lo conocemos. Aunque no lo hubiésemos pagado o no hubiese salido dinero, igual se registra. Ese es el principio de prudencia. Ahora es importante no ser exagerado, ¿no? De decir, pucha, voy a ser demasiado prudente en todo y eso me va a tirar quizás los resultados o se va a hacer desfavorables los resultados para la empresa. Entonces no es también ser muy negativo, ¿no? Hay que manejarlo con criterio. Principio número 12, la uniformidad. La uniformidad lo que me dice es que todo lo que yo aplique, las políticas, tienen que ser consistentes y tienen que ser en todo momento, de forma uniforme. Yo no puedo decir, no, este año voy a aplicar esta política, pero al otro año, no, como no me favorece aplicar esa política, no lo hago y cambio la política y hago otra cosa a modo de que me favorezca. No se hace eso. Si yo lo apliqué este año una política, el otro año lo aplico sea como fuere. No puedo cambiar. Ahora, eso sí, tampoco hay que irnos al extremo. Si en caso se debería cambiar una política, ya sea porque está muy obsoleta y hay que ser un poquito más, ¿cómo decirlo?, más práctico o más actualizado, entonces podemos cambiar. Se puede cambiar solamente en esos casos particulares. Y el principio número 13, la materialidad, en este caso dice, establece que la información contable debe de incluir todas aquellas transacciones que se consideren importantes para ponerlas de forma detallada y que las que no son tan importantes se ponga de forma resumida o se omite. Es una situación en la cual se debe de aplicar criterios y para tomar una decisión de lo que es y no es significativo.
En pocas palabras, ¿qué me dice la materialidad? De que toda información que yo coloque en el sistema o para que lo lean otras personas, tiene que ser cosas importantes. Las importantes las detallo y las que no son importantes no quiere decir que no las considere, sino que lo puedo resumir y si en caso amerita lo omito. Pero la idea es que lo importante lo desarrolle, lo detalle y lo que no es tan importante lo puedo resumir. Ya, eso es lo que me dice la materialidad. Por último, la exposición. Los estados financieros deben de contener absolutamente toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los estados de resultados económicos del ente al que se refiere. Es decir, todo lo que yo exponga tiene que contener toda la información. No me puedo ocultar absolutamente nada. Todo lo que yo exponga o lo que ponga en los estados financieros tiene que ser todo lo que tiene la empresa. Para nada yo debo de ocultar o esconder información, solo porque me conviene. Ahora, aquí dice discriminación básica. Por un principio de materialidad hay que resumir lo que se deba de resumir y hay que detallar lo que se deba detallar. Si es necesario detallar el por qué ha crecido mi cuenta de banco un 90% en el año, eso es algo muy importante de saber. Entonces debo de detallar los motivos. Debo decir, fue por esta situación que desencadenó esto. No sé, me hicieron los pagos así, hemos recuperado algunos créditos que estaban incobrables, nos han pagado mucho mejor, ha llegado remesas de afuera a la empresa, no sé. Empezamos a detallar punto por punto. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ahora, si es algo no tan importante, por ejemplo, la depreciación. La depreciación del vehículo ha sido de tanto. Yo no puedo decir, se depreció debido a esto, por esto, se le cayó un tornillo, lo llevamos en tal día, tal mes al mecánico y nos dijo esto. No. Yo simplemente digo, se aplicó el principio de la depreciación o la pérdida de valor y ya está, como forma resumida. Y listo. Ya, eso vendrían a ser los principios de contabilidad con los cuales disponemos como contadores y tenemos que tener el conocimiento.